logrado avanzar algo con el tema de la función de autocorrelación en base a los datos que hemos proporcionado la última clase por puntos. Nadie quiere presentar nada. Empezamos la clase entonces. Como ya habrán visto, la última clase habíamos presentado una serie de valores. Voy a presentar los valores. Están divisando en la pizarra ustedes valores de caudales medios anuales que van del 77 al 2014. La idea de graficar la función de autocorrelación de estos valores es poder utilizar el resultado que obtengamos del coeficiente de autocorrelación de rezago 1 en un modelo AR1, y a partir de eso lo que vamos a hacer es, son dos cosas. La primera, vamos a pronosticar un valor de caudal, el más probable que podamos obtener a partir de la fórmula misma de la R1. Y la segunda cosa que vamos a hacer es generar sintéticamente valores, y para ello previamente necesitamos contar con una serie de valores ZT. Entonces en esta clase lo que vamos a hacer es mostrar cómo proceder a generar los valores ZT, y si mientras tanto alguien me indica cuáles son los valores de ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, por ejemplo, en base a esta serie, eso nos va a ayudar. Entonces, para poder hacer el cálculo de los valores ZT, habíamos dicho que en realidad estos tienen, voy a expresar acá las condiciones. Debe tener una serie de valores para ser considerada es la serie que la estamos considerando, ruido blanco. ¿Ya? ¿Alguien me puede explicar cuáles serán las condiciones que ya hemos mencionado en clases pasadas por puntos? Inge, lo que, bueno, lo que me dijo era una secuencia de valores que tiene varios valores por encima de cero y por debajo de cero. Y que en sí el promedio de esto es cero. ¿Ya algo más que te acuerdes? No varía mucho de cero o bueno, de uno. No se va a pasar de no tener valores muy grandes. No, no. O sea, lo primero que has dicho está correcto. El tema es que habíamos también explicado que hay diferentes grupos de valores ZT que podemos considerar, que podemos encontrar, pero entre ellos se diferencian justamente en la desviación estándar, ¿no es cierto? Hay series de valores ZT que cuando los dibujamos en función del tiempo, estas series pueden presentar una gran variación alrededor de la media, ¿no es cierto?, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, yendo hacia los valores positivos pueden ser muy, muy grandes, y hacia los valores negativos también pueden ser muy, muy grandes. Ese sería un ejemplo de una serie ZT válida. Otro ejemplo sería también una serie en la que esos valores alrededor de la media, que la media es obviamente la horizontal en cero, ¿no es cierto? El segundo ejemplo sería un grupo de valores ZT que varían muy poco alrededor de la media. Eso es lo que habíamos comentado la última clase. En realidad, entonces, hay muchísimos grupos de valores ZT que podemos elaborar, que podemos calcular.
el tema era que necesitamos calcular un grupo de valores ZT tal que su desviación estándar esté ligada a la desviación estándar que me proporciona, por ejemplo, el modelo AR1. Habíamos dicho que en el caso del modelo AR1, vamos a ver si encontramos aquí algo. En el caso del modelo AR1, los valores ZT son producidos de tal manera que podamos reproducir la variabilidad original de la serie de caudales que estamos considerando. A ver, creo que ¿alguien ve el texto en la pizarra? Creo que estoy compartiendo solamente una ventana. Sí, que no sé. Sí, voy a compartir toda la pantalla, porque ahorita estaba solamente compartiendo una sola pantalla. Ya, todos están viendo el archivo Word en su pantalla. Sí, creo. Ya. De todos modos, Amílcar Alexander Ballesteros, tienes 2 puntos adicionales, ya los he escrito en mi cuaderno de notas. Estábamos intentando reproducir, a ver, acá está. Si se fijan, en la pantalla en la parte izquierda tienen ustedes una serie de caudales anuales que van desde el 1977, ¿no es cierto? Desde 1977 hasta el 2014. Esta es la serie que ha sido observada y cada uno de ellos representa el caudal promedio de cada uno de esos años. El valor 52 cubos por segundo proviene de la media de 365 valores dentro del año 1977, etcétera, ¿no? Entonces está muy claro que estamos haciendo el tratamiento de una serie anual, y en este caso una serie de caudales que han sido observados en algún río, una cierta sección del río. La idea era que nosotros logremos ajustar un AR1, un autorregresivo de primer orden, a estos valores. Y para ello hemos dicho, vamos a hacer 2 cosas, ¿no es cierto? La primera es generar sintéticamente valores de caudal. En realidad lo que vamos a producir en este primer punto es una serie de caudales que se asemejen a los que han sido observados ahí en la columna amarilla y que obviamente tienen la misma probabilidad de suceder que lo que ha sucedido y está ahí expresado en color amarillo. Y el segundo punto que vamos a hacer es pronosticar valores de caudal, obviamente. La diferencia entre ambos es que cuando nos referimos a la serie sintética, yo puedo generar, por ejemplo, si quiero una traza, vamos a colocar ahí, por ejemplo, una traza de, por ejemplo, 300 caudales, ¿no es cierto? Me piden generar 300 caudales y utilizando la formulación de un AR1 puedo generarlos. Y cuando hablamos de pronosticar valores de caudal, ahí sí necesitamos anclarnos, si el término vale, en un valor bien definido. Ahora les voy a decir en qué consiste eso. Fíjense que el último valor acá es el 2014, ¿no es cierto? Cuando se trata de pronosticar, se trata de responder a la pregunta, ¿cuál es el valor más probable de ocurrir el año
2015. Fíjense, es fundamental que ustedes comprendan la diferencia entre ambas situaciones. La una es pronosticar valores. Ya, si se dan cuenta, entonces el último valor observado, como se dan cuenta ahí a la izquierda, es 135 metros cúbicos por segundo, ¿cierto? Y en realidad esto es observado. En amarillo tenemos observado. Y la pregunta a ustedes, ¿cuál será el valor más probable que va a suceder el año 2015? Y el año 2015 es justamente el valor que queremos pronosticar. Se dan cuenta que en realidad cuando hablamos de pronóstico, hablamos de un valor que producimos con el AR1, pero ese valor está ligado al año 2015. No puedo pronosticar un otro año, ¿no es cierto? Si ya tengo valores observados hasta el 2014, lo único que puedo pronosticar es el valor siguiente, y el valor siguiente en este caso es el 2015. En cambio, cuando hablamos de producir una traza sintética de 300 caudales, esos 300 caudales no están ligados a ningún año. Son 300 años que pueden suceder y que podrían empezar el próximo año, o empezar de aquí a 10 años. O sea, no tiene importancia el asignarle el año al que corresponde cada uno de esos 300 valores. ¿Se dan cuenta? Los 300 caudales generados sintéticamente simplemente los vamos a numerar del 1 al 300. En cambio, el caudal pronosticado está amarrado al año 2015. Y obviamente después también la pregunta sería pronosticar 3 años a futuro. En realidad, pronosticar el año 2015, el año 2016 y también el año 2017, ¿no es cierto? Lo mismo entonces podríamos escribir acá cuál es el valor más probable de ocurrir el año 2015, el año 2016 y el año 2017, ¿no es cierto? Entonces 15, 16 y 17. Los 3 valores que estamos pidiendo pronosticar están amarrados al 2015, al 2016 y al 2017. Bueno, espero que eso esté comprendido, ¿no es cierto? En realidad, ¿cómo y en qué ocasión se puede aplicar esta labor de pronóstico? A ver, ustedes saben, yo trabajo en la empresa Corani S.A. hace muchísimos años, y la empresa Corani S.A. En este momento tiene 3 plantas ya que generan hidroenergía, electricidad. La planta Corani, la planta Santa Isabel y la planta San José. Las 3 están ubicadas sobre el río Paracti, le llamamos ese río, y el río Paracti en realidad se dirige hacia el río Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se junta con el San Mateo, y ambos forman el río Iquilo, que después se convierte en Mamoré en la zona del Chapare. Entonces, 3 centrales hidroeléctricas en Corani. Y los que han ido por esa zona han visto que en Corani al inicio se tiene un lago, un embalse, el embalse Corani, está cerca de Colomi. Pasando Colomi se encuentra el embalse Corani, y a ese embalse obviamente ingresan caudales cada día, ¿no es cierto?, provenientes de diversas fuentes. Al ingresar esos valores de caudal cada día, llevamos el apunte de cuánto cada día ingresa ese embalse. Y si sé el caudal total que ha ingresado en el embalse hoy día, lo mismo hago para cada día de todo el año, y en base a esos valores diarios yo puedo obtener lo que en promedio cada semana entra en ese embalse. Ustedes saben, en el año tenemos 12 meses, tenemos 365 días y tenemos 52 semanas. Entonces, en el tema del embalse Corani, una tarea específica, puntual, que hacemos es cada fin de semana
realizar el pronóstico de la próxima semana. Entonces, si se fijan, tengo toda la serie histórica, semana tras semana, hasta el día de ayer, por decir algo, ¿no? Ayer era día viernes. Entonces, el día viernes, antes de ir a la casa, lo que hacemos es adaptar un modelo a esa serie de valores semanales, y con ese modelo, un modelo estocástico, por supuesto, parecido al que estamos viendo, pero mucho más complicado, ese modelo, una vez que lo hemos calibrado, hemos identificado sus correctos parámetros, lo utilizamos para poder estimar el valor más probable de la próxima semana. Y ese valor probable se lo envía a un centro en Bolivia, que está en Cochabamba, y ese centro agarra ese valor que nosotros lo hemos pronosticado, y ese valor, el centro lo aplica para correr unos modelos, de manera que al recibir el pronóstico cada fin de semana de las diferentes plantas hidroeléctricas del país, porque hay otras plantas también en el país, utiliza ese valor como el valor más probable, y en base a ese valor hace le llaman despacho de energía, deciden cuánta energía le asignan para que Corani genere la próxima semana, cuánta energía le asignan a Santa Isabel la próxima semana, a San José para la próxima semana, y a muchas plantas del Songo. En La Paz se tienen muchas plantas en el Valle del Songo, y en el Songo son plantas hidroeléctricas también, y también ellos deben enviar su pronóstico cada fin de semana. Entonces, por ejemplo, así en nuestro país, esa sería una aplicación de este tipo de modelos, pronóstico de un valor para la próxima semana. Obviamente, en la medida en que ese nuestro pronóstico esté más acorde a lo que realmente sucede, entonces la planificación que hacen de despachar energía la próxima semana para toda Bolivia será, por supuesto, óptimo. Y en realidad esos modelos se dedican a poder decidir qué planta a tal hora del día debe producir cuánto. Imagínense que el lunes de 10 a 11 de la mañana, la demanda total de Bolivia, ¿no es cierto?, compuesta obviamente por todos los departamentos de Bolivia, es de una cantidad, por ejemplo, 100 unidades de energía que se necesite producir entre las 10 y las 11 de la mañana del próximo lunes. Esos modelos grandes lo que hacen es, de esos 100 unidades de energía que se necesita para satisfacer la demanda a esa hora, una hora del día lunes, lo que hacen modelos es identificar que las 100 unidades de energía tienen que provenir de la suma de lo que cada una de las plantas en todo Bolivia va a generar. Por ejemplo, a Corani le dirán, Corani debe generar 10 unidades, una planta del Songo una unidad, otra planta de Miguillas otra unidad, y así. La suma de la generación en esa hora para todas las plantas debe dar 100. Y el programa en realidad hace muchas cosas. Una de ellas es decidir qué planta debe generar cuánto, de tal manera que la suma de todas ellas de 100, y que además sea el costo más bajo que pueda suceder de todas las posibilidades que hay. Una posibilidad sería que el Corani mismo genere 100 y el resto generen 0, ¿verdad? Otra posibilidad es que dos plantas, la de Corani y la de San José, generen cada una 50-50 y el resto 0. Pero esa elección de combinación de qué plantas generan y cuánto, de tal manera que en total genere 100 para esa hora, esa combinación es la que hay que identificar como la combinación más barata en esa hora para todo el conjunto de Bolivia. En consecuencia, cada hora que hacemos uso de energía, esa energía sumada en todo Bolivia es la forma más barata de producir esa combinación de producción de cada una de las plantas. Entonces, lo que se hace es optimizar el costo total de la hora en que generamos los 100 megavatios hora.
Obviamente que para poder lograr hacer eso, tenemos que como input tener y cuál es el caudal que va a entrar en ese embalse la próxima semana, ¿no? Y con ese dato es que logramos producir para cada hora. En realidad ahora se trabaja para cada 15 minutos. Entonces, cada 15 minutos, el total de energía que producen todas las plantas, sumadas todas para poder suministrar al consumo, es la combinación más barata que existe. ¿Ya? Entonces, eso es lo que continuamente se hace en el sector eléctrico. Se produce cada 15 minutos un nuevo valor, de tal manera que la suma de todos esos valores producidos por cada planta, obviamente a cada planta le cuesta producir esos 15 minutos la energía, y la suma de lo que le cuesta a esa y a todos el resto de las plantas tiene que ser lo más bajo posible. Entonces estamos optimizando el uso del recurso. Y dentro de todo esto, obviamente, necesitamos producir pronósticos. Y les estoy comentando que uno de los pronósticos que se hace es el de el valor semanal. Termina la semana y hasta ese fin de semana ya tenemos el valor de caudal observado, y entonces en base a toda esa serie que termina esa semana se pronostica la siguiente semana, y ese pronóstico en Corani lo hacemos a través de adecuar un buen modelo a esa serie mensual de caudales que han sido registrados históricamente y que ingresan en el embalse Corani. Ya entonces, esa sería la idea de los pronósticos. Lo que estamos haciendo en la pizarra es simplemente un pronóstico, no a nivel semanal, por supuesto, sino más bien a nivel anual, que también tiene otro tipo de aplicación. Y además los modelos anuales son los más simples, y por eso que empezamos con este ejemplo de estos valores observados en el Río Grande en Rositas, y valores que van de 1977 a 2014. Entonces, de esa manera está un poco, espero que esté para ustedes claro, por un lado la diferencia entre generación sintética de caudales y por otro el pronóstico de caudales. En ambas situaciones lo que hay que hacer en esta práctica es, estamos aceptando que un modelo AR1, autorregresivo de primer orden, se adecua bien a producir estos caudales que están observados, mostrados en la pizarra en trazo amarillo. Ya, ahora empezaremos con el tema de generación sintética de valores de caudal. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es intentar de ustedes obtener 300 caudales. Una vez que terminen de hacer todo el trabajo, si es que generamos 300 caudales, los vamos a comparar contra la serie observada que está en amarillo, y los valores que acabo de obtener sintéticamente deberían parecerse a ellos, ¿no es cierto? Más o menos ellos. Y habíamos indicado en la anterior clase de que la ventaja que yo obtengo de trabajar con una traza de 300 años en lugar de trabajar con una traza que va del 77 al 2014, es que los valores sintéticos me van a presentar situaciones extremas que no han sido medidas, observadas en la realidad, pero que sí tienen la misma probabilidad de suceder. Y el otro aspecto era que la serie sintética me va a presentar periodos consecutivamente altos o periodos consecutivamente bajos. Entonces, esos dos aspectos son los que necesitamos considerar para cubrir más escenarios cuando hacemos, por ejemplo, la simulación del embalse. Entonces, la generación sintética de valores en hidrología se utiliza justamente para simular la operación, por ejemplo, del embalse. Obviamente, lo habíamos dicho, cuando estamos en la fase de diseño y queremos establecer la altura óptima de presa en un cierto río, no podemos simplemente decir la presa va a tener 100 metros o la presa va a tener 50 metros, ¿no es cierto? La altura de presa viene justamente de simular
la operación del embalse, ya lo habíamos explicado en alguna clase anterior. Y en ese caso, la simulación sintética necesita producir valores mensuales, contrariamente a lo que estamos viendo en la pizarra, donde vamos a trabajar valores anuales. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, ¿hay alguna pregunta antes de continuar? ¿Hay alguien que tiene alguna buena pregunta por puntos? Nadie. Nadie quiere presentar también lo que han logrado avanzar en base a esa serie que estamos mostrando en la pizarra. Bueno, pues entonces continuemos. Ya, generar 300 trazas, perdón, una traza que contiene 300 caudales, ¿no es cierto? Eso se explica acá. Generar una traza y esa traza debe contener 300 caudales secuencialmente producidos con el modelo AR1 y obviamente al considerarlos esos caudales anuales sintéticos en el orden que han aparecido, si son 300 valores y los contrastamos contra estos valores en color amarillo que van desde 77 al 2014, habíamos dicho que esos 300 valores dentro de esa traza que acabo de producir sintéticamente tiene que conservar las propiedades estadísticas de la serie original. Si la serie original tiene una media de 29 cubos por segundo, la serie de los 300 caudales también deberá mantener 29 más o menos, ¿no? La desviación estándar, o sea, la variabilidad de los valores en amarillo, tiene que poder ser mantenida también, y en realidad la desviación estándar de los valores observados amarillos debe resultar aproximadamente igual a la desviación estándar de los 300 valores que acabo de producir. Y finalmente, como el modelo AR1 solamente se ocupa de utilizar el ρ1, el primer valor autorregresivo, el primer valor de autocorrelación, ese primer valor de autocorrelación que sería el ρ1, también va a ser mantenido al interior de los 300 valores que acabo de generar sintéticamente. Eso estoy un poco nuevamente repitiendo lo que en clases anteriores ya hemos mencionado. Lo que estaba faltando acá es entonces la generación de valores ZT. Y para ello, si se fijan en este Word que están viendo en la pizarra, tenemos, por supuesto, aquí en amarillo, la expresión del AR, en realidad es un AR3, este que estamos mostrando ahí, y cualquier modelo, ya sea AR1, ya sea AR2, ya sea AR3, o ya sea ARP, necesita siempre del factor ZT, ¿no es cierto? Fíjense, el AR3 utiliza ZT. Si fuera el AR1, todo esto no estaría presente. Fíjense, lo voy a borrar si quieren, ahí. Entonces, ahí tendríamos un AR1, y es este AR1 el que estamos intentando utilizar para generar los 300 valores. Lo voy a salvar como temporal para que no se me arruine ese archivo. Ya, entonces, un AR1 estamos usando, y el AR1 también necesita ZTs. Me piden que genere 300 valores de caudal de XT, en consecuencia necesito previamente contar con 300 valores de ZT. ¿Cómo logro contar con esos 300 valores de ZT? Lo primero que hago es tomar bien el apunte de que la variabilidad de esos ZT que voy a producir en este momento reproduzca la variabilidad de la serie original en amarillo que mostré en el Excel hace rato. O sea, la desviación estándar de los ZTs que voy a producir están ligados a la desviación estándar de los caudales originales a través de esta fórmula. Acá está, fíjense. Esta fórmula, entonces, claramente está mostrando que el valor
sigma z, ¿no es cierto? Esa es la desviación estándar de z. Pero ¿cómo puedo calcular desviación estándar de z si recién los voy a producir? Si ya tuviera 300 valores ZT, calculo su desviación estándar y esta va a salir igual a sigma z, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo logro yo obtener eso? Y se dan cuenta, de esta expresión 5 se deduce esta otra expresión, y esta otra expresión lo que hace es decirme el valor de sigma z que debo yo obtener después de generar los 300 valores ZT, el valor de la desviación estándar de Z que yo quiero está relacionado a sigma X. Fíjense, y sigma X realmente lo conozco. Ya tengo los datos observados, como X es el proceso observado. Entonces, en base a los datos observados que me dan, yo calculo su desviación estándar y coloco acá, sigma X. En esta fórmula, además, necesito contar con ρ1. Y obviamente ustedes saben cómo contar con ρ1. Tengo los valores observados, los que están acá, ¿no es cierto? La columna en amarillo. La desviación de estándar de esa columna la puedo calcular. Y esa desviación estándar la elevo al cuadrado y entonces tengo la varianza de la serie original. La desviación estándar era sigma X, ¿no es cierto? Pero cuando hablo de ρ1, calculo el ρ1 de la serie original, y en el caso del AR1 que estamos intentando aplicar, hemos dicho que ese ρ1 es igual a 1, y ese ρ1 lo utilizo acá. De esa manera obtengo aquí la variabilidad que deba tener mi serie de 300 valores ZT, de manera que esa variabilidad contenida dentro de los ZTs esté representando la variabilidad de los caudales originales que están acá en trazo amarillo, ¿no es cierto? Entonces, significa ello que mientras más grande sigma X, es decir, mientras más grande la variabilidad de los caudales originales, eso va a resultar en una variabilidad más grande también de mi Z. Ya eso creo que ya lo estamos repitiendo desde la anterior clase, este aspecto. Una vez que tengo el valor de sigma Z obtenido a través de esta fórmula, ya puedo proceder a generar 300 valores de ZT, tal que al final la desviación estándar de estos 300 valores va a resultar exactamente igual a este sigma ZT que acabo de obtener. Ahora, veamos cómo se producen los valores ZT. Lo que hacemos es utilizar 3 pasos para ello. El primer paso se trata de generar números aleatorios uniformemente distribuidos. A esa serie le voy a llamar UI. Uniformemente distribuidos, UI es el primer paso. El segundo paso consiste en generar valores aleatorios, pero ahora ya normalmente distribuidos. Ya esta segunda serie que yo obtengo dentro de este proceso le voy a llamar T1, TI. Fíjense que la primera serie se trata de obtener valores UI, el segundo paso se trata de obtener valores TI, y finalmente el tercer paso se trata de obtener ya valores ZT, ¿no es cierto? En el tercer paso obtengo los valores ZT, los 300 valores que necesito para generar 300 valores. Nos ubicaremos en el primer paso. En el primer paso lo que se dice es producir valores UI uniformemente distribuidos. ¿Cómo hago? Utilizo esta fórmula, fíjense, esta fórmula en amarillo le llaman método lineal congruencial. Así le han llamado los estadísticos a este método. Y el método dice claramente que UI son los valores que yo voy a lograr producir. Y lo llamo U porque los valores UI de esta manera producidos van a resultar estar uniformemente distribuidos. Todo el mundo ya sabe lo que es una serie que está distribuida uniformemente. Para esto tengo que adoptar valores
A, fíjense, acá hay un coeficiente A, un coeficiente C y un coeficiente M. Esos tres tengo que adoptarlos en forma aleatoria. Yo me doy esos valores, A, C y M, y fíjense que si ya cuento con A, C y M, para generar el primer valor UI en formas de cursiva, me baso en un valor UI menos 1. Entonces, ese también en ese momento tengo que adoptarlo, ¿no es cierto? En realidad a ese UI se le llama semilla. En los textos de estadística todo el tiempo hablan ellos de seed. En inglés semilla es lo mismo que seed. A esto se le llama al UI menos 1. Ya el primer valor con el que yo empiezo a generar valores U son semillas, ¿ya? Entonces, ese es un término que utilizan todos los textos de estadística en el tema de series de tiempo, ¿ya? Entonces, en esta formulita en color amarillo, yo adopto valores A, C y M, y también la semilla, que sería el primer valorcito UI menos 1. Una vez que logro hacer eso, ya puedo calcular UI. ¿Cómo hago? Bueno, tal vez la forma de hacerlo es, si se dan cuenta, el momento que ya tengo la semilla, acá 4 he tomado como semilla, adopto, simplemente hago el álgebra 3 por 4, son 12 más 5, son 17, ¿no es cierto? 17 módulo 16 significa dividir 17 entre m, entre 16. Cuando divido 17 entre 16 me da 1, pero resta 1. Eso que resta lo coloco ahí, 1 en color verde. Para el siguiente valor, utilizo ese valor de 1 y digo 3 por 1 es 3, más 5 es 8. Cuando yo quiero dividir 8 entre 16 no contiene, ¿verdad? Entonces me quedo con 8. El 8 lo llevo para la siguiente y digo 3 por 8, 24, más 5, 29. Cuando yo divido 29 entre 16, me va a contener una vez, 1 por 16, 16. 16 al 29 queda 13 y me quedo con el 13. El siguiente va a ser 3 por 13 más 5 módulo 16, etc. En realidad los números M, los valores U que estoy produciendo, no son exactamente este 1, este 8, este 13, sino 1 sobre el módulo 1 sobre 16, 8 sobre 16, 13 sobre 16, etc. Y eso lo ven acá. Fíjense que el resultado que obtengo al aplicar esta ecuación congruencial, el resultado va a ser una serie conformada por UI. Y obviamente UI, de acuerdo a la teoría que se indica acá arriba, va a resultar uniformemente distribuido, o si quieren rectangularmente distribuido, en el rango 0 a 1. Por la forma en la que estoy aplicando yo esta expresión número 4, los valores nunca van a salir negativos y nunca van a salir más grandes que 1. Entonces los valores que obtenga para U, calculados como el valor en verde 1 sobre 16, el valor en verde 8 sobre 16, el valor en verde 13 sobre 16, esos valores van a resultar en el rango 0 a 1 y se puede demostrar que son valores uniformemente distribuidos o rectangularmente distribuidos. Obviamente, acá dice claramente que ningún algoritmo nos va a producir una serie infinitamente larga donde todos sean completamente independientes entre sí. En algún momento se va a repetir. ¿Y cuándo es que se repite? Cuando hablamos de, por ejemplo, Excel puede producir esa serie y se va a repetir recién a partir del valor 4.000 millones de valores. O sea, voy a lograr obtener 4.000 millones de valores U sin que se repitan. Y a partir de esos 4.000 millones, los siguientes se van a volver a repetir y van a salir exactamente la misma serie. Como hemos adoptado valores muy pequeños, A igual a 3, C igual a 5, M igual a 16 y con una semilla UI menos 1 igual a 5, igual a 4 en este caso,
Nuestra serie, al final lo que sucede es que se repite a partir del octavo valor. Fíjense que cuando resumo eso que acabo de explicar, los valores que estoy produciendo son la semilla, hemos dicho que es 4, ¿no es cierto? Acá podemos poner aquí semilla es igual a 4. Uy, se me ha ido a otro lado. Semilla igual a 4. En este caso, ¿no es cierto? La semilla, obviamente, me puedo yo también, me puedo dar un valor completamente diferente, no necesariamente 4, ¿no ven? La única condición es que M sea más grande que el resto de los valores, o sea, A, C y la misma semilla tienen que ser menor a M. Acá me he dado M igual a 16 y todos los otros valores tienen que ser menores a él. Una vez que logro aplicar esos valores que acabo de adoptar, lo que obtengo son los valores que están acá, fíjense. Lamentablemente, cuando empiezo a mostrar estos valores, estos empiezan a repetirse a partir del octavo valor. Entonces, ya no me sirve esta serie U que acabo de generar. En consecuencia, lo que tengo que hacer es volver a adoptar otros valores de A, C, M y semilla de los 4 valores, de manera que haciendo por ensayo y error logro otra vez producir valores y ojalá estos no se me repitan, porque si se me repiten ya no cumple con la condición de que ese grupo de valores que acabo de generar y que los llamo U porque son uniformemente distribuidos, ya no me sirven. Entonces tengo que darme valores A, C, I, M y U0 tal que no se me repitan. Por supuesto, acá como para no hacerlo difícil, hemos adoptado 3, 5, 16, 4, ¿no es cierto? Podría adoptar valores, qué sé yo, 3.220, 4.500, etcétera, valores mucho más grandes, pero con esos valores más grandes ya no es fácil de mostrar en la pizarra cómo procede esto. Tienen que practicar mucho en este tema porque el día del examen, si se les repite, pierden tiempo y en esa pregunta se aplazaron. Ya, entonces, hasta ahora lo que acabamos de hacer es simplemente mostrarles a ustedes el primer paso dentro de los 3 que necesitamos para poder lograr generar valores ZT y en este caso, si queremos producir 300 valores de caudal, necesitamos producir 300 valores de ZT. Entonces, el primer paso se refiere a producir valores uniformemente distribuidos. Si logro que estos valores no se me repitan, entonces lo que yo hago es paso al segundo, a la segunda etapa, y en la segunda etapa se trata de utilizar estos valores que acabo de generar, estos valores UI, los utilizo para poder producir valores ya normalmente distribuidos, y la forma de producir hace uso de lo que es el teorema del límite central, que ustedes ya lo conocen. Espero que si no se acuerdan lo revisen en sus textos de estadística, que es el teorema del límite central. Haciendo uso de ese teorema, lo que yo hago es utilizar los valores UI previamente obtenidos, y fíjense, para producir un valor T1, TI, utilizo 12 valores de UI, obviamente que no se me tienen que repetir, ¿no es cierto? Sumo 12 valores, los primeros 12 valores, a ese le resto el valor 6, una constante, y al resultado le llamo T1. Voy a producir el siguiente valor T. Para el siguiente valor lo que yo hago es utilizar los siguientes 12 valores de UI, y a esa suma le resto el valor 6, la constante 6, y al resultado le llamo T2. Y de esa manera puedo continuar produciendo T1, T2, T3, T4, hasta donde sea necesario. Se puede demostrar que los valores T así obtenidos ya están normalmente distribuidos, tienen media 0 y tienen desviación estándar 1, o si quieren varianza 1. No vamos a entrar en el proceso de demostración,
pero simplemente aceptamos de que cuando yo si quieren 12 valores de U, esa unión, el resultado de esa unión ya es un valor que no está más uniformemente distribuido, sino más bien pasa a estar normalmente distribuido. Entonces, de esa manera logro terminar el segundo paso. Y el último paso, lo que hago es utilizar los valores TI obtenidos hasta este momento. ¿No hay ninguna pregunta hasta ahora o hay alguna pregunta? Bueno, Está bien, inquilino. creo que me están comprendiendo nomás, ¿no es cierto? Ya, el tercer paso en la generación de ZT viene al utilizar los valores T1, T1, T2, T3, que acabo de producir, y lo único que hago es transformar de T1 o de TI a ZI, o si quieren ZT. Y lo único que hago es, fíjense que los T ya son casi los valores ZT que necesito. Fíjense, los valores TI ya cumplen con los requisitos que necesita el ruido blanco. Lo único con lo que no cumple es que su media no es que su varianza no es un valor dado. Fíjense que la media de TI es 0 y la media de ZT también es 0. TI son completamente aleatorios y ZT también son completamente aleatorios. TI están distribuidos normalmente y se espera que ZT también esté distribuido normalmente. Entonces, para poder pasar de TI a ZT, lo único que hay que hacer es cambiarle, porque la varianza de TI es 1, de acuerdo a esta formulita, pero yo no necesito tener varianza 1 en mi ZT. Mi ZT tiene que tener esta varianza que ha sido mostrada acá arriba. ¿Dónde está la varianza de ZT? Acá está. La varianza de ZT es esta. Fíjense que es de sigma Z, no sale 1. Vayamos a ver qué es lo que saldrá. Depende de cuánto es ρ1 de la serie original y depende de cuánto es desviación estándar de la serie original. Esta formulita me devuelve aquí un sigma Z. Y este sigma Z, si es por ejemplo 3,3, es el que debo utilizar en el último paso para poder obtener los valores de ZT. Acá está. Ya. Entonces, fíjense, cada valor de T1, T2, T3, T4, debo multiplicar por sigma Z. Porque si sigma Z porque si el valor esperado de Z es 0, este valor U0 se convierte en 0. Fíjense que si yo simplemente esto sostengo que es 0, porque ZT tiene 0, entonces me quedo con esa expresión. Y la expresión 5 es la que me permite obtener ZT a partir de TI. Si ya he generado, por decir, 48 valores de TI, cada uno de esos valores los multiplico por sigma Z y al resultado ya le llamo Z1, Z2, Z48, porque estoy partiendo con 48 valores de TI. ¿Ya? Y de esa manera he logrado producir valores ZT que me piden para poder proceder a generar sintéticamente caudales de la serie equiparables a la serie original. ¿Hasta ahí se comprende? Con esto más ya no tendría que haber problemas cuando ustedes tengan que responder a esta práctica que estamos utilizando acá. Fíjense que voy a colocar acá las preguntas de esta práctica, ¿no es cierto? La primera, obviamente, es ajustar un R1 a esta serie de caudales observados, ¿no es cierto? Entonces, esto viene acá. El primer paso que tienen que seguir es identificar si la serie original presenta obviamente, si no presenta autocorrelación o relación, ¿no es cierto? Si la serie no presenta la autocorrelación, entonces no podemos
aplicar un AR1 ni tampoco ningún otro modelo, porque justamente estos modelos hacen uso de esa autocorrelación. Si la serie se tratara de una serie completamente independiente, ρ1 es 0. Entonces, en la formulación del ρ1, si se fijan acá, esta es en amarillo la formulación del ρ1, ¿verdad? Si esta ρ1 resulta ser 0, fíjense que A1, porque estamos hablando del AR1, solo en el AR1, A1 es ρ1. Entonces, toda esta expresión cae, ¿no es cierto? Eso se convierte en 0. Entonces, si me piden de todos modos generar sintéticamente valores, la generación se reduce a generar valores de ZT. ¿No es cierto? El X1 va a ser Z1, X2 va a ser Z2, X3 va a ser Z3, y si me piden generar una traza de 300 valores, voy a necesitar acá X1 hasta llegar a X300, y en consecuencia para ello preciso tener Z que va de Z1 hasta Z300. ¿No es cierto? Entonces mostramos nuevamente esto. Lo primero que tienen que hacer es identificar si la serie original presenta autocorrelación, y eso lo hacemos a través del ploteo de la función de autocorrelación. Ya lo han visto eso en la casa. El segundo punto es, obviamente, al identificar, tal vez de una vez aquí aumentamos, aquí tienen que, por supuesto, la función de autocorrelación con sus franjas. Eso tienen que hacer sí o sí. Ya lo deberían haber hecho en la casa, hoy día iban a presentarme para ganar puntos. El punto 2, entonces, vamos a pedirles generar sintéticamente una traza de 5 caudales. Fíjense, en lugar de 300 les estoy dando solamente 5 caudales para que no se me vuelvan monos haciendo esto. Obviamente que si trabajan en Excel, fácilmente pueden lograr los 300 caudales, o alguien cree que vale la pena que les dé a generar 300 caudales. Lo que pasa es que, como ya han visto en el examen también, cuando yo hago una pregunta de este tipo, lo que yo no quiero ver como respuesta a su examen es los 300 valores generados, y yo no sé cómo lo han generado, ¿no? Lo que yo quiero ver en las respuestas del examen que viene también es paso a paso la producción de la respuesta. En consecuencia, no puedo en el examen decirles generen 300 valores, ¿no es cierto? Generar sintéticamente una traza de 5 caudales. Esto quiero verlo paso a paso, ¿no es cierto? Y como punto 3, lo que quiero que hagan es, ahora sí hablamos de pronosticar, por ejemplo, 3 caudales. Y estos 3 caudales tienen que ser generados, ¿alguien sabe para qué años? Si se han dado cuenta, los caudales que necesito yo oír de ustedes son aquellos que corresponden al año 2015, 2016 y 2017. Entonces, esos 3 años tienen que poder calcular ustedes el valor esperado. ¿Cuál es el valor más probable a suceder el año 2015? Este de aquí abajo, ¿no ve? ¿Cuál es el valor más probable a suceder el 2016 y el 2017? Con este modelo AR1. Y obviamente en cada respuesta se debe interpretar. ¿Ya? Listo. Esa sería la práctica que tienen que ustedes hacer. Y si quieren ganarse puntos, la próxima clase, el martes, me van a poder contar cómo lo han hecho y cómo les ha salido. Por supuesto, si se fijan en el texto este que acabamos de explicar, en algunas ocasiones lo que yo hacía era, esto era cuando teníamos clases presenciales, al inicio de la clase yo les daba las 2 hojitas, ¿no ves? Y les decía, bueno, tienen media hora para leer y comprender, y después de la media hora yo les doy una pregunta.
En consecuencia, después de la media hora, si alguien leía bien y comprendía bien, podía responder a la pregunta, y la pregunta era, por ejemplo, generar 4 valores de ZT, muy simple para que a mano logren terminar de hacerlo. Y obviamente eso era sujeto a puntaje, ¿no es cierto? Entonces, con esto lo que quería yo decirles es que para leer estas 2 hojitas, en realidad casi no necesitan docente que les explique y que vea cómo es el procedimiento. Era simplemente capacidad de comprensión de lectura, porque no olviden que en la vida profesional, cuando empiecen a trabajar y estén en temas en los que tengan que resolver problemas, tienen que poder solitos, tienen que poder comprender lo que leen en un libro, ¿no es cierto? Y más bien que acá yo lo estoy haciendo bastante más desmenuzado, la explicación de cómo generar valores ZT. Cuando ustedes encuentran un texto de series de tiempo y entran en este tema, cómo generar valores ZT con el método congruencial simple, se hace más árido, es más difícil comprenderlo. Pero esa debería ser una técnica que poco a poco intenten ustedes ir puliendo para que logren ser autodidactas al final, ¿ya? Pero en todo caso ya está claro lo que acabo de explicarles, y si hay más cosas que no están muy claras, a fuerza de leer y de aplicar la práctica, van a ir comprendiendo ustedes y van a ver que no es nada del otro mundo. Hasta ahí, ¿hay preguntas? Disculpe, ingeniero. ¿Puede volver a explicar el tercer paso, por favor? No lo entendí muy bien. Ya. Si se dan cuenta, el primer paso consiste en producir valores uniformemente distribuidos, o si quieren, rectangularmente distribuidos, con el método congruencial simple, que consiste en utilizar esa formulita, ¿no ve? Esta fórmula. El segundo paso era utilizar estos valores UI para transformarlos en TI. Estamos hablando de UI, sí, para transformarlos en TI. Y se dan cuenta que para producir un valor de T, necesito previamente haber producido 12 valores de U. Y los 12 valores de U los produzco con la metodología que está ahí arriba. Si para un T1 necesito 12 valores de U, para 2 valores de T voy a necesitar 24 valores de U, que no se repitan al interior. Y para producir 3 valores de T voy a necesitar 36 valores que previamente los he producido en el paso 1. Luego, para pasar del segundo paso al tercer paso, lo único que hago es utilizar los valores TI que acabo ya de haber producido. Ya los he producido, T1, T2, T3, T4. Y se sabe que esos valores están normalmente distribuidos. Tienen media cero, fíjense que hasta ahí normalmente distribuidos media cero y que son aleatorios. Eso ya parece un ZT. Los ZT están normalmente distribuidos. Los ZT tienen valor esperado cero. Los ZT son aleatorios. Y hasta ahí el TI ya cumple. En lo que no cumple ser ZT, los TI es en su varianza. Por la forma en que se los ha producido acá, se puede demostrar que la varianza de esos valores T1, T2, T3, si produzco 200 valores T, T1, T2, T3, T200, y saco la varianza de esos 200 valores, esta va a salir igual a 1. ¿Ya? Entonces, hasta este momento tengo yo valores T producidos, que son ya casi Z. La diferencia entre TI y ZI es que está en la variabilidad de ambos. ZT necesita tener una varianza adecuada a los valores que estoy tratando. Si, por ejemplo, me dan 17 valores anuales de Misikuni y me dicen en base a los 17 usted produzca una traza de 300 años, la desviación estándar de Misikuni es esta de acá, sigma X. Y si estoy haciendo para Misikuni el trabajo, este sigma X es el de Misikuni, este Rho1 es el de Misikuni, y este ZT
desviación estándar de ZT es la desviación estándar que preciso que tengan mis 300 valores ZT para que con esos trabaje Misikuni. Pero acá el sigma X no es de Misikuni, es de los valores que estamos trabajando, que son estos de acá. Con estos valores amarillos, del 77 al 2014, yo obtengo la media y la desviación estándar. Esa desviación estándar la coloco acá, ¿no ven? Y esta formulita me devuelve sigma Z. ¿No ven? Y ya está claro para todos de dónde viene sigma Z. Todas estas formulitas en azul son válidas para AR1. Si fuera AR2 ya es otra cosa. AR1. Entonces, una vez que tengo este valor sigma Z, que es la varianza o si quieren la desviación estándar que deba tener mi grupo de ZTs que los preciso para después generar sintéticamente caudales, ¿no? Esta varianza, en realidad esto ya no es varianza, es desviación estándar, ¿no? Esta desviación estándar, que es 3,3 por ejemplo, lo que yo hago es agarrar y colocarla acá, 3,3, ¿no ven? Entonces aquí voy a poner ZT es igual a mu 0, tiene que ser 0. Si quiero que ZT tenga 0 como valor esperado, y eso es obvio porque ZT tiene valor esperado 0, me olvido. Va a ser 0 más el 3.3 por TI. 3.3 TI. ¿No es cierto? T1. Y fíjense, el 0 simplemente me olvido. Entonces, los ZTs, ¿cómo los produzco a partir de los T? Agarro el primer T1 y multiplico por 3.3. Agarro el segundo T2 y lo multiplico por 3.3. Agarro el siguiente T3 y lo multiplico por 3.3 y agarro 300 valores de T, cada uno de ellos los multiplico por 0.3 y lo que obtengo son 300 valores de ZT. Es elemental el último paso, ¿no ven? Solamente que aquí, para que se sepa de dónde viene, se expresa esto, ¿no ven? Esto viene de la ley normal, ¿se acuerdan? Variable normal reducida. De ahí viene esta expresión. Y como ZT quiero que tenga un valor esperado 0, entonces este U0 es 0. Y entonces ZT es igual TI por sigma Z. Y si sigma Z, que lo he calculado con esta fórmula, sale 3.3, entonces ZT es igual a 3.3 por TI. ¿Ven? 3.3 por TI. Obviamente, este TI lo puedo volver TT o ZI, da lo mismo, ¿no? Es el subíndice nomás que debo cambiar. Para I1 es 3.3 por T1. Para Z2 es 3.3 por T2, etc. Entonces, es elemental este último paso. ¿Está comprendida la respuesta entonces? Sí, ingeniero, gracias. Ya, no hay donde perderse, creo, ¿no? Es elemental. Ahora fíjense, el método que se les presenta aquí en estas dos hojitas es un método. Hay muchísimos más métodos para producir valores aleatorios. Ahora, el tema es que si hay valores aleatorios, quiere decir que no debieran ser producidos por ningún método determinístico, porque lo que yo estoy haciendo en la pizarra es utilizar esta expresión congruencial simple, que es un método determinístico. Entonces hay una contradicción. Estoy usando un método determinístico para producir valores completamente aleatorios. Entonces, medio que no se entiende. ¿Y dónde está el tema acá? Que al utilizar esta expresión, siempre en algún momento, al ir produciendo U1, U2, U3, U4, en algún momento se va a repetir. Y claramente en este ejemplo en el que A es 3, C es 5, M es 16 y la semilla adoptada igual a 4, en este ejemplo resulta que los valores UI se empiezan a repetir a partir del octavo valor y eso se lo ve acá. Fíjense que el primer valor U producido es 1 sobre 16. El segundo valor producido es 8 sobre 16, 13 sobre 16, 12 sobre 16, esos vienen de acá, ¿no ve? 1, 8, 13 y antes del 1 viene el 4, que era la semilla.
Esa semilla también hay que achurarla en verde, ¿no es cierto? Porque la semilla es UI y acá estoy obteniendo el valor de UI. Entonces 4, 1, 8, 13, fíjense que están acá. 4, 1, 8, 13, y si continúo voy a tener el 12, voy a tener el 9, voy a tener el 0, y de esa manera en algún momento se me va a repetir. Fíjense que acá tengo 1, 8, 13, 12, 9, 0, 5, 4. Fíjense este 4 en color ya se repite. Acá aparece nuevamente la semilla, que es la que usé acá. Después de ello, todos se van a repetir. El siguiente número después del 4 da 1. Y fíjense, después del 4 aquí, U2 ya era 1. U10 es 1 y U10 es 1 y U2 es 1. Fíjense que U10 menos U2, o sea, U10 está distante 8 valores de U2. El U11 está 8 valores distante del U3. Entonces, si un U3 sale 8 sobre M, el U11 también sale 8. Por más que continúe yendo aquí hacia U11, U12, U13, U14, cada 8 valores va a salir exactamente los mismos números. En consecuencia, esta serie generada de U, adoptando en amarillo A3, C5, M16 y la semilla 4, esos valores adoptados me producen valores U que cada 8 periodos se va reproduciendo hasta el infinito. No me sirve para nada esa serie porque no es aleatoria. Si se va repitiendo de cada 8 valores, el conjunto de esa serie no es aleatoria, no me sirve, está mal. Entonces, ¿qué hago ahí? Retorno a mis valores A, C, M y U0. Y en lugar de darme M16, me voy a dar acá, por ejemplo, M80, por decir algo, ¿no ven? Y voy a hacer el intento por ensayo 2 nuevamente y ver de que no se me repita. Ahora, si me piden calcular 4 caudales sintéticos, necesito 4 valores de ZT previamente calculados. Y para cada valor de ZT necesito un valor de U, de TI, ¿no ve? Pero para cada valor de TI necesito 12 valores de U. Entonces, al final, si me piden 4 caudales sintéticos, previamente debo producir acá ¿cuántos valores U que no se repitan? Pregunta quién tiene la respuesta. 48. 48, correcto, ¿no es cierto? Ahora, preguntas de examen va a ser, ¿por qué necesito 12 valores acá? Porque los agrupo de 12 en 12. Fíjense que aquí va U1 hasta U12. El siguiente va a ir de U13 hasta U24. El siguiente va a ir de U25 hasta etcétera. ¿No ve? Fíjense que estoy tomando 12 valores, los estoy agrupando de 12 en 12. Y además le estoy restando el valor 6. Todas esas preguntas las van a tener que dármelas o contestar en el examen, ¿no? ¿Por qué 12? ¿Por qué les resto 6? ¿No es cierto? Y para lograr contestar a esas preguntas necesitan meterse con lo que es el teorema del límite central. Y el teorema del límite central, ¿qué dice? En realidad, cuando comprenden bien lo que es ese teorema, la forma simple de explicar es como sigue. Consideremos valores anuales de caudal. Cada día un caudal medido, ¿no es cierto? En base a esos 365 valores, yo produzco un solo valor. Y a ese valor solito yo lo llamo caudal anual, ¿no es cierto? Después voy a considerar los siguientes 365 valores diarios y esos 365 valores diarios los voy a agrupar en un solo valor y este segundo valor le llamo caudal anual. Fíjense que cuando yo obtengo esos valores anuales de caudal que están acá, por ejemplo, el teorema del límite central dice, cuando considero yo una variable como la variable Q rositas acá, que tiene los valores 52, 68, 131, cuando yo considero esta variable y esta variable ha sido producida a partir del agrupamiento de varios otros valores, en este caso de 375 valores,
el teorema del límite central dice que este valor, que le llamo variable Rositas, ya está normalmente distribuido sin lugar a dudas, sin necesidad de demostrarlo. ¿Se dan cuenta? El valor 52 proviene de 365 valores. El valor 68 proviene de 365 valores. Entonces, el hecho de agrupar varios valores en uno solo, independientemente de a qué distribución pertenezcan los valores diarios, no me interesa a qué distribución pertenecen los valores diarios. Lo único que me interesa es que el valor 52 acá, este de acá, proviene de haber agrupado 365 valores. El agrupar esos valores nomás hace que 52, que es una realización de la variable Q Rositas, hace que la variable Q Rositas anual sea normal. ¿Se dan cuenta? Por eso que la ley normal es tan importante en las ciencias, por eso que en estadística la ley normal sí o sí la llevan ustedes, y sin ni siquiera necesitar explicar las otras leyes como Gumbel, como Pearson, por ejemplo. La ley normal es importante porque normalmente en las ciencias nosotros trabajamos con valores agrupados. Cuando yo digo la precipitación promedio en enero en Cochabamba es 18 grados, viene de la media de varios otros valores. Entonces, si trabajo con precipitaciones mensuales, a ojo cerrado acepto que esa variable está distribuida normalmente. Y así, deben haber muchísimos ejemplos en las ciencias que provienen de agrupación, siempre de agrupación. Entonces, al obtener una variable producto de una agrupación de más valores, esta variable ya está normalmente distribuida. Y eso es lo que hacemos uso acá. Fíjense acá. En el primer paso producimos valores uniformemente distribuidos en el rango 0 a 1. Todos estos valores que están aquí entre corchetes, cada uno de ellos nunca va a ser más grande que 0, nunca va a ser más pequeño que 0. Perdón, siempre van a ser más grande que 0, pero nunca van a ser más grande que 1. Entonces, todos estos valores acá, 4 en 16 está en el rango 0 a 1, 1 en 16 está en el rango 0 a 1, etc. Y además, cada uno de estos tiene la misma probabilidad de suceder como los dados. Por eso se dice que lo que acabo de obtener acá, UI, está uniformemente distribuido, o si quieren, rectangularmente distribuido. Y ahora los voy a agrupar de 12 en 12. Y una vez que agrupo de 12 en 12, le voy además restar el valor 6 y obtengo un valor T1. Este T1 ya está distribuido normalmente. El T2 ya está distribuido normalmente. Y eso que provienen de la agrupación de 12 valores que están distribuidos rectangularmente. Entonces, en ese momentito, estoy usando, es una aplicación del teorema del límite central. ¿Ya? ¿Hasta ahí se comprende? No problem, ¿no ven? Entonces, lo que quiero que hagan ustedes, y espero que lo hagan porque no lo están haciendo, porque hoy día nadie me ha presentado nada de su trabajo, es empezar a resolver este problema. La persona que empiece a resolverla y llegue más lejos y nos lo presente la próxima clase, obviamente va a tener también otra vez puntaje adicional. ¿Listo? Hasta ahí la dejamos entonces. Esperemos al otro grupo y si hubieran preguntas, háganlas ahora, por favor. Esto que hemos mostrado en el Word también tal vez vale la pena que lo suba tal cual al Classroom, entonces de ahí ya lo pueden bajar. M puede adoptar cualquier valor que queramos. ¿Perdón? No muy pequeño. El valor de M puede adoptar cualquier valor que queramos, no muy pequeño. Sí, no hay directrices. Lo único que indican es que M debe ser el más grande de todos. A ver, se necesita una elección cuidadosa de valores AC y M. Esta secuencia U1, 2 se repetirá eventualmente. De modo que en ese momento lo vamos a llamar no números aleatorios, sino más bien pseudo aleatorios. ¿No ve? Porque se repiten, no es completamente aleatorio. Si la secuencia se repite después del valor P, UP, luego que se han generado P números, el valor P dependerá de la elección de A, C y M.
Por consiguiente, es imprescindible elegir estos valores de modo de lograr P lo más grande posible. En las computadoras se repiten después de los, ¿cuántos hemos dicho? De los 2000, de los 4, del 2 elevado a la 32. Fíjense que 2 elevado a la 32, me imagino que se están refiriendo a una computadora de 32 bits, pero las últimas ya son de 64 bits, ¿no es cierto? Me estoy poniendo a pensar de que en las últimas se van a empezar a repetir después del valor 2 elevado a la 64, que es mucho más grande que 4.000 millones, ¿no ves? Entonces, si se repite después de 4.000 millones, no me interesa porque nunca uso tantos valores, ¿no ves? Por eso, esos 4.000 millones de valores que acabo de generar se los llama pseudo aleatorios, porque después de eso otra vez se repiten los 4.000 millones de valores. Pero en la práctica nunca uso tanto, entonces lo poco que uso de esos 4.000 millones, ninguno al interior se repite. De hecho, cuando yo les doy, por ejemplo, la tarea de que produzcan 4 valores de caudal, necesitan 4 valores de Z, y para cada Z necesitan 12 valores de U. Entonces 4 por 12, 48. Si ustedes me muestran que los 48 valores internamente no se repiten, ya estamos contentos, los agarramos como que si realmente son aleatorios. Pero si siguieran ustedes produciendo, tal vez al valor 90 empieza a repetirse nuevamente. Pero ya no hacemos nosotros problema de ello, porque solamente les estoy pidiendo 4 valores, significa que 48 valores U, cuando los generen, no debieran repetirse. ¿No ven? Ya, no sé si con eso está contestada la pregunta. ¿Quién más tiene más preguntas? Inge, disculpe. Adelante. Inge, ahorita lo acabo de resolver, pero ahí para el año 2015, 2016, pero me salieron caudales un poquito grandes. Para el 2015 me salió 105, algo, y para el 2016 y 17 me está saliendo 300, Inge. Para el primero me salió 105.24, para el 2016 316.98, y para el 2017 327.51 me salió, Inge. Ya, nuestra, a ver, el valor máximo observado, veamos qué es. El valor máximo observado, y igual. Ya, el valor máximo voy a detectar cuánto es dentro de esta serie, ¿no ve? Ay, caramba. El valor máximo observado es entonces 228. Sí, y tú has sacado 327. Yo diría que es muy rápido, muy apresurado decir que está fuera de foco, porque si generáramos 300 valores, no porque el valor más grande en los pocos años observados sea 228, significa que no haya un año donde pueda haber un valor más grande. Obviamente, la expresión que tú has usado para lograr producir esto, ¿cuál es? Sí, ingeniero, exacto, esa fórmula utilicé. ¿Y el ZT has tomado algún valor? No. El ZT hice como usted nos explicó, hallando T sub I y sigma sub Z. Ya, lo que te quiero decir ahorita es que lo que acabas de producir no son valores pronosticados, sí, no, más bien son valores generados. En realidad, esto es para esta expresión que están viendo ahí, es para generar, pero obviamente XT menos mu, ¿no ve? XT menos 1 menos mu. Y para cuando se trate de generación, en realidad ZT es 0, perdón, en pronóstico ZT es 0. Para pronosticar, ahí, es que acá no están la expresión oficial para pronosticar
y para generar datos no es la que está ahí, sino ya lo habíamos visto antes. A ver si esta tiene por si acaso. No, nada que ver. Ya, en realidad, pero eso veremos la próxima clase. Cuando se trata de generación sintética de valores, se toma en cuenta ZT y necesito generarlos, cuando se trata de generación sintética. Pero cuando se trata de pronósticos, el pronóstico que va a ser aquel valor que corresponde al 2015, en el pronóstico, en la formulación del modelo, de estos modelos, ZT se vuelve 0. Por eso pronosticar es sumamente fácil. En el pronóstico, en realidad lo que habría que hacer es sacar el valor esperado a ambos lados del signo igual de esta expresión, ¿no ve? El valor esperado de XT es igual al valor esperado de todo esto. Y el valor esperado de todo esto es el valor esperado de esto solito, más el valor esperado de esto solito. Pero el valor esperado de ZT por definición es 0. Entonces ZT muere ahí, es 0. ¿No ven? Entonces me quedo con esto que está ahí solito a la izquierda. Y eso es, no exactamente esto, pero las distancias de XT a la media, y acá la distancia de XT menos 1 a la media, esa es la expresión que me sirve para pronosticar. En cambio, si añado el ZT, esa expresión me sirve para generar. Hay dos cosas bien distintas: generar sintéticamente valores, 300 valores que no están amarrados a ningún año, y la otra es la de pronosticar, y solamente puedo pronosticar en caso de este ejercicio el año 2015, el 16 y el 17, por ejemplo. ¿No es cierto? Si tengo observados hasta el año 2014 y me hablan de pronóstico, tengo que pronosticar el año inmediatamente siguiente, el 2015. Y en el pronóstico, la expresión de estos modelos, en la expresión de estos modelos, ZT se vuelve 0, porque el valor esperado de ZT es 0. ¿Está claro entonces la explicación? Y obviamente los valores 320 no es tan grave, puede ser que salga. Lo que pasa es que estamos haciendo con tan pocos datos que no podemos dilucidar todavía si está bien o está mal. Ya, además muchos dependen también de cuánto era tu Rho 1 de la serie. Si es muy significativamente diferente de 0, entonces hay más persistencia, ¿no? Hay más autocorrelación y los valores que genero son mucho mejores. En el límite, Rho 1, que en el caso del modelo AR1 es igual a A1, este A1 si es muy pequeñito, fíjense, en esta expresión nomás, si el A1 es muy pequeñito, este valor anterior, XT-1, casi no pesa nada, ¿no ves? Si A1 0.2, por ejemplo, pucha, para calcular el siguiente valor, el valor anterior solamente pesa 0.2, y el que más va a pesar ahí va a ser el ZT. Pero ZT también depende de cuán variable es la serie original. Ya, lo dejaremos así porque el otro grupo seguro que ya están esperando. Los veo la próxima clase y que les vaya bien. Hasta luego entonces. Hasta luego, Inge.